gente le cree al hombre, pero no le cree a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 24. Y vamos a leer hasta el versículo 27. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. La parte final del versículo 27 dice que todas las cosas son posibles para Dios. Amén. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: no dudes del poder de Dios. Amén. No dudes del poder de Dios. La duda es inestabilidad. En el libro de Santiago, el Señor dice que el que duda es semejante a las olas del mar. Ustedes saben, las olas del mar van y vuelven. Eso es lo que es la duda. En un momento tú crees estar firme, estás creyendo, pero en un instante dejas de creer. Así es la duda. Y la duda con el Señor no es compatible. El Señor quiere que nosotros tengamos una fe sólida. Amén. Duda es falta de convicción, no creer con firmeza. La Escritura dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, que dudando no podemos agradar a Dios. Dios no quiere que dudemos. Amén. Los versículos que hemos leído es un pasaje que registra de un principal. Así lo registra Marcos en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Nos muestra que era un joven. Acá dice que era un principal, no era cualquiera. Se acercó al Señor preguntándole qué debía hacer para ser salvo. Y el Señor le dijo: los mandamientos conoce, los mandamientos sabe. Y él le preguntó que cuáles, y el Señor se los detalló. Cuando el Señor le detalla los mandamientos que debía guardar, él le dijo: todos los he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo que aún le faltaba una cosa. Estamos acá. Preste la atención para aquellos que de alguna manera sienten que están sobrados delante del Señor. A este hombre le faltaba una cosa y el Señor le demandó que la cumpliera. Para que veamos que el Señor sí está interesado en que cumplamos toda la Escritura, la palabra como Él nos las enseñó. Sí. El Señor quiere que amemos a los que no nos aman, que bendigamos a los que no nos bendicen, a los que nos maldicen debemos bendecirlos, a los que nos odian debemos amarlo. Es todo. Amén.
Así que cuando el Señor observa que este principal, al escucharle, dice la Escritura que se entristeció y entonces ya no se interesó en continuar, sí, en querer seguir al Señor. El Señor dijo: cuán difícil es a los que confían. Preste la atención, porque eso fue lo que el Señor dijo. El Señor no quiso decir que los que tengan riqueza se van para el infierno. Es a los que confían en la riqueza, los que les cuesta confiar en Dios. Ese que le cuesta, sí, poner su mirada en el Señor. Se sienten seguros cuando tienen algo en el bolsillo, pero cuando no tienen la seguridad de que Dios va a suplir, de que Dios va a hacer algo, de que Dios se va a glorificar. Entonces la seguridad de ellos está en lo que tienen en el banco, las propiedades que tienen, sí, el salario, la quincena que devengan, pero no confían en el Señor. La confianza en ellos está en guardar y no en dar. Cuando la Biblia enseña que cuando uno da realmente es cuando más va a recibir. Pero el que no tiene esa confianza en el Señor, sí, invierte las cosas. Así que el Señor estaba diciendo: cuán difícil es a los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios, de los cielos. Cuando los discípulos escucharon esto, ellos se alarmaron, se asombraron y dijeron: bueno, Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y es allí donde el Señor dice que para los hombres esto es imposible, pero que para Dios todo es posible. Estamos acá. En otras palabras, el Señor estaba diciendo que Él puede salvar a los ricos, aunque muchas veces a nosotros no nos parezca. Y en la Biblia vamos a encontrar ejemplos de que Dios salvó gente que tenía riquezas. Uno de ellos fue Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo era publicano, cobrador de impuestos. De hecho, era de los principales. Y dice que era riquísimo. Y como el Señor fue a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Él fue hasta la casa de Zaqueo. Y cuando estuvo en casa de Zaqueo, dice la Escritura que la presencia del Señor, eso es lo que yo discierno, le dio convicción de pecado. Cuando sintió lo que de Jesús emana, porque es el Espíritu quien nos convence de pecado, entonces él se sintió pecador y dijo: Señor, yo devuelvo lo que me he robado y de mis bienes doy a los pobres. Y el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que para Dios no es imposible salvar a los que tienen riqueza. El Señor sabe llegar. El Señor sabe tratar con ellos. Los que no sabemos muchas veces somos nosotros. Sí. Pero el Señor no solamente puede salvar a los ricos, Él también puede salvar a los que están en la miseria. Cuando ustedes leen el pasaje que está en Lucas, dice la Escritura que un hombre llamado Lázaro era mendigo. Cuando murió, la Escritura registra que llegó al cielo. No fue al cielo porque era mendigo, para que usted entienda. Oye, fue al cielo porque creyó en el Señor en vida. Así que para Dios no es imposible. Usted tiene que creer que Dios puede salvar al que usted menos piensa. Sí, Dios puede salvar al que usted menos se imagina. Yo no sé cómo viniste tú en esta noche a este lugar. Yo no sé si aún no tengas la salvación, pero tengo que decirte que para Dios no es imposible salvarte. O no sé si dejaste en casa a alguien a quien tú crees que es difícil que Dios lo salve. No, para Dios no hay nada. Aquí lo vemos, que todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede salvar a cualquiera que se encuentre en cualquier pecado. La Biblia registra que el Señor salvó a publicanos. De hecho, dentro de los 12 estuvo uno llamado Mateo, Leví. Él era publicano y lo salvó, cobrador de impuestos. Eran de las personas más odiadas que había en aquellos tiempos en Israel, porque estaban al servicio del imperio romano, porque cobraban los impuestos, pero no solamente los cobraban, sino que les imponían a sus hermanos más de lo que tenían que pagar. Y por eso era que Zaqueo se sentía un ladrón, porque cobraba más de lo que correspondía. Pero el Señor no solamente salvó publicanos, también salvó rameras, prostitutas.
¿A cuántas mujeres, sí, que se han estado prostituyendo, Dios no las ha sacado de esa vida y las ha convertido en instrumentos de su honra y de su gloria? Y a veces nosotros vemos y pensamos que esa mujer no tiene salvación, no tiene perdón de Dios. Nos equivocamos. Porque en el momento que tú menos te imaginas, el Señor puede llegar donde ella está. Quizás no llegará a través de ti, porque tú la evitas, pero puede llegar a través de aquel que tiene amor en su corazón por las almas. El Señor puede salvar a los adúlteros. Eso fue lo que hizo con la mujer que fue sorprendida en adulterio, cuando la iban a apedrear. Él dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando quedó solo con ella, la mujer le dijo: Señor, todos se fueron. Dice: ni yo te condeno, pero eso sí, no peques más, porque el Señor no te perdona para que sigas pecando. Ese es el error que muchos suelen cometer, que el Señor los perdona, pero quieren seguir en la vida de pecado. El Señor puede perdonar a los sicarios. De hecho, al Señor Jesucristo se le acusó, porque dentro de los que estaban con él también tuvo a uno llamado Simón el Celote. Él era un guerrillero, él era un paramilitar. Él ni siquiera vivía dentro de la ciudad. Ellos vivían en lugares apartados. Ellos eran enemigos del imperio romano. Ellos eran enemigos de Mateo. Te puedes imaginar, el Señor tuvo a dos que en la vida antigua eran enemigos a morir. Y el Señor salvó a Simón, sí, el celote. Pero también el Señor puede salvar a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas. Usted lo puede ver en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como la Biblia registra en el capítulo 19 que todos los que hayan practicado la magia, la brujería, dice que daban cuenta de sus hechos. O sea, ellos confesaban el pecado que un día habían practicado y quemaban los libros, porque el que se arrepiente de sus pecados dice que tiene que dejar todo lo que un día fue instrumento para pecado en su vida. Así que usted no tiene por qué conservar cosas de la vida antigua. Todo lo que usted lo ató, le hizo daño, usted tiene que dejarlo. Para Dios no hay nada imposible. A veces me duele decirlo. Escucho gente decir: ese hombre, esa mujer no tiene perdón de Dios. Y Dios perdona a los violadores. Sí, aunque te cueste entenderlo, por mucho que hayan hecho daño. Sí, a los homicidas Él los perdona, porque Dios es amor. Él no necesita tener un motivo para amar. Eso es lo que tú y yo, lastimosamente, nos sucede. Tenemos que encontrar un motivo para amar. Usted tiene que amar a todos los seres humanos que están en la tierra. Ya, a todos. Pero hay gente que eso no lo vive en la práctica, y es fácil verlo. Así que para Dios todas las cosas son posibles. El Señor puede salvar. Escúchelo bien, grábese eso. Pero no solamente el Señor puede salvar al que no lo conocía. El Señor puede restaurar a aquel que un día lo conoció y se apartó. Estamos acá. Preste la atención a la palabra del Señor. El Señor puede restaurar. Pedro, escúchame bien, no solamente negó al Señor, sino que se alejó. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro, en un momento, como lo podemos ver, él hizo algo que no debía haber hecho. Negó al Señor y volvió atrás. Pero el Señor fue y lo buscó. Estamos acá, porque para el Señor todas las cosas son posibles. Usted tiene que grabárselo. Yo no sé si tú te habías apartado, si tú te habías desviado. No sé cómo estabas viviendo. Pero a veces nos cuesta ver que alguien que un día estuvo caminando con el Señor, que alguien que un día estuvo sirviendo, que estuvo pastoreando, que estuvo profetizando, que estuvo liderando, que estuvo cantando, que estuvo tocando, que estuvo sirviendo, sí, le falló, se apartó. Pensamos que Dios ya no puede hacer nada. No pongas a Dios, sí, como lo que Dios no es. No lo limites. Para Dios todas las cosas son posibles. Y Él restauró a Pedro. Fue, lo buscó, le dio su perdón
y lo volvió. Sí, le restituyó al lugar que antes ya le había dado, al ministerio que un día le había entregado. Pero a los hombres eso les cuesta entenderlo. Cuando alguien que un día caminaba con el Señor cayó en adulterio, estamos acá. ¿Sabes lo triste? Que a muchos les cuesta aceptar que Dios a ese hombre, a esa mujer la perdonó. Y lo único que retienen fue que en un día le falló al Señor. Pero ¿por qué no puedes ver? Sí, como Jesucristo ve. ¿Por qué no puedes, sí, tener el mismo espíritu de Cristo? Nos cuesta creer en el poder de Dios. Que Dios puede perdonar. Que Dios puede restaurar. Dios puede restaurar las familias que se han destruido. Sí, esas familias, esos matrimonios que se han disolvido, que se han separado. Para el Señor no es imposible. A veces creemos que ya en esa familia, en ese hogar, nada se puede hacer. Pero yo conozco un Dios, sí, que le dice al pueblo de Israel: ¿acaso no podré hacer yo como este alfarero? Sí, ¿acaso no podré hacer con esta misma vasija una vasija nueva? Sí, y eso es lo que Dios quiere hacer. Yo no sé cuántos en esta noche vinieron necesitando restauración en su vida, o restauración en su casa, o restauración en algún área de su vida, o restauración en el ministerio. Alguien tiene que creerlo, que el poder de Dios lo puede restaurar. Todas las cosas son posibles para Dios. Y el Señor puede sanar cualquier enfermedad. Usted tiene que creerlo. Usted no puede limitar al Señor. El Señor sanó a la mujer que tenía un flujo de sangre. Dice la Escritura que por más de 12 años ella había padecido. Los médicos no habían podido hacer nada por ella. Pero que los médicos no hayan podido hacer nada por ti no significa que el Señor no lo pueda hacer. Y a veces le creemos más a la ciencia, a la medicina, que a la palabra de Dios. Y es un error. Nos equivocamos cuando no le creemos a Dios. Cuando después que hemos escuchado la palabra que el Señor nos ha hablado, aún así dudamos. El Señor pudo sanar a gente leprosa. En una oportunidad sanó a 10. Fueron muchos los que sanó, pero en una oportunidad habían 10. Y a todos los 10 los sanó. La lepra de sus cuerpos desapareció. El Señor sanó paralíticos. ¿Sí? Parálisis desaparecieron. Porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor sanó ciegos, sanó sordos, sanó mudos. No hubo enfermedad. De hecho, los evangelios registran que todos los enfermos que fueron traídos donde el Señor se encontraban fueron sanados. Ninguno se regresó con su enfermedad. Todos los que se acercaron creyendo recibieron sanidad. Porque todas las cosas son posibles para el Señor. En esta noche usted tiene que prestar atención a lo que el Espíritu del Señor está hablando. Porque el Señor me dijo que en esta noche Él va a hacer cosas poderosas en este lugar. Lo que tú tienes que hacer es creerlo. Usted tiene que creer en el poder de Dios. El poder de Dios liberó a todos los endemoniados, escúchelo bien, que fueron llevados delante de la presencia del Señor. En una oportunidad, un solo hombre, la Biblia registra que tenía una legión. ¿Usted sabe lo que es eso? Una legión se considera unos 6,000 demonios, porque el término está tomado de una compañía de soldados romanos que estaba comprendida por 6,000 hombres, 6,000 soldados. Y de allí se cree que este hombre tenía 6,000 demonios en él. Usted sabe lo que eso son, 6,000 ataduras. Sin embargo, el poder de Dios lo liberó. No quedó un demonio en él. Porque para el poder de Dios todas las cosas son posibles. El poder de Dios puede hacer cualquier milagro.
Sí, aunque a usted le parezca imposible, difícil de creer, pero el poder de Dios hizo posible una pesca milagrosa. Sí, toda una noche un hombre pescando, no pudo pescar. Pero luego, cuando el Señor dio la palabra, porque de eso se trata, Pedro lo había hecho en su conocimiento, basado en sus habilidades, y no lo logró, no consiguió lo que estaba buscando. Pero cuando el Señor le dijo que bogara mar adentro y que echara la red, Pedro reconoció que con la palabra que el Señor le estaba dando, entonces lo que él no había logrado, lo iba a obtener. Él le dijo al Señor: Señor, toda la noche he trabajado y no he pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. No sé si me hago entender. Alguien tiene que creer que la palabra que Dios le está dando en esta noche hará que lo que está necesitando pueda suceder. El poder de Dios hizo que cuando no había alimento, solo unos pocos panes y unos pocos peces, pudiera comer una multitud de unos 20,000 hombres o de 20,000 personas. Porque la Biblia registra que en aquel lugar habían aproximadamente 5,000 hombres, sin mentar mujeres ni niños. Y el Señor tomó aquellos pocos panes y aquellos peces, los levantó, dio gracia, y entonces vino la multiplicación. ¿Quién lo hizo? El poder de Dios. Pero se tiene que creer. El problema es que no estamos creyendo. Queremos ver milagros, sí, de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro negocio, en nuestro empleo, sí, en nuestros estudios, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Pero tú le estás creyendo a Dios. Tú estás creyendo que el poder de Dios lo puede hacer, porque si no lo estás creyendo, no va a suceder. Eso es lo que la palabra en esta noche nos está hablando. No dudes del poder de Dios. Los discípulos inicialmente no estaban muy convencidos, pero finalmente se atrevieron a entregar, a colocar en las manos del Señor aquellos pocos panes y aquellos pocos peces. Y entonces vino el milagro, entonces vino la multiplicación. El problema es que cuando nosotros no creemos, entonces tampoco damos los pasos que deberíamos dar, y el milagro no sucederá. Y queremos atribuir a Dios lo que no le pertenece a Dios. Sí, el carácter de Dios es un carácter compasivo. Dios es misericordioso, Él es bondadoso. Pero hay cosas que no mueven a Dios. A Dios lo mueve nuestra fe, nuestra obediencia, que nosotros le creamos. Tú pudiste venir con cualquier problema en esta noche, pero si tú no le crees, muy seguramente vas a salir frustrado, porque vas a decir: yo escuché una palabra y a mí no me sucedió, yo no recibí nada. El problema no fue de Dios, el problema fue tuyo, que no pudiste creer. El milagro no vino sino por la fe. Amén. El poder de Dios puede hacer, sí, que lo que estaba muerto resucite. El poder de Dios hizo que muertos resucitaran. Cuando nosotros miramos las escrituras, podemos ver a la hija de Jairo. Sí, había muerto y el Señor hizo que la hija de Jairo resucitara. El hijo de la viuda de Naín, el Señor la resucitó. El poder de Dios hizo que el hijo de la viuda de Naín era lo único que le quedaba. Estamos acá. Yo no sé cuántos en esta noche habrán venido a este lugar diciendo: es lo último que me quedaba. Pero el Señor resucita, porque todas las cosas son posibles para Dios. La escritura habla de 3 hermanos. Parece que su padre ya había muerto. Se cree que el padre de Lázaro, de Marta y de María, era Simón el leproso. Y luego que estos 3 hermanos tienen una linda amistad con el Señor, la escritura registra que Lázaro enferma.
¿sí? Y muere. Pero el poder de Dios hizo que Lázaro, después de 4 días de muerto, resucitara. Porque nada es imposible para Dios. El imposible está en tu mente. Sí, el imposible está en ti. Tú eres el que no puedes o no quieres creer, pero Dios sí lo puede hacer. Por eso constantemente estamos escuchando testimonios en este lugar. Lo que el Señor espera es que en aquellos que se han estado glorificando sean agradecidos con Él. Porque hay gente que es desagradecida con el Señor. Se le olvida lo que el Señor... Se fueron los amenes. Se le olvida lo que el Señor hizo. Sí, se fueron los amenes. El poder de Dios resucita. Y el poder de Dios en este tiempo puede seguir resucitando. Pocas veces estamos escuchando de que muertos, literalmente gente que murió, haya resucitado. No porque el poder de Dios, sí, no lo pueda hacer. Es que lastimosamente no le estamos creyendo a Dios como Él espera que nosotros creamos. Sí, el poder de Dios puede hacer que lo que un día perdimos lo recuperemos. Que se nos restituya lo que un día nos perteneció y que por algún motivo, sí, el enemigo nos los quitó. El hijo pródigo regresó a casa y cuando regresó el padre dijo: sacad el mejor vestido, ponerle anillo en su mano, calzado en sus pies, matemos el becerro gordo y hagamos fiesta porque es mi hijo que estaba muerto, ha vivido, ha resucitado. El poder de Dios puede hacer lo que tú menos te puedes imaginar. Eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Que sea imposible para ti no significa que lo sea para el Señor. Que tú no lo creas no significa que Dios no lo pueda hacer. Así que en esta noche tiene que quedar bien claro que el problema no está en Dios, el problema está en el hombre que no le cree al Señor. Cuando nosotros miramos lo que dice Mateo 22, 29, la escritura dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Mire, si algo se nos hace necesario a los que estamos en este lugar es conocer la palabra de Dios, es conocer las escrituras, porque Dios no hará algo que no esté soportado en su palabra. Es en su palabra que tú tienes que colocar tu mirada. La fe viene por el oír, pero no por oír a Petro. Estamos acá, sí, para que tú me entiendas, porque la gente le cree al hombre, pero no le cree a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y se sientan a escuchar el discurso de un hombre 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y no bastándole, después lo comparten y no se sientan 1 minuto a escuchar un reel que habla de la palabra de Dios. Y todavía se preguntan por qué la vida está como la tienen. ¿Por qué no le crees a Dios como le crees a los hombres? Yo sé que desde hoy muchos no me van a amar. Sí, porque me les metí con el santo de su devoción. Pero yo tengo que irme a la raíz del problema. Y duele decirlo, pero la gente le cree más al hombre que a Dios. Lo que te mata la fe, sí, es lo que estás escuchando, es lo que estás leyendo. Sí, las noticias. Mira, yo cancelo. Yo las noticias he dejado de leerlas. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de Dios. Yo tengo que orar por el que está en el poder, sea de mi agrado o no lo sea. Yo no puedo entrar en lo que está sucediendo en este momento. Yo tengo que orar por la paz de mi nación. Yo tengo que orar por la unidad. Yo tengo que bendecir. Yo no puedo caer en lo que muchos están cayendo. Muchos atacan para allá y otros atacan para acá. Yo tengo que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Hágalo quien lo haga. Si lo malo lo está haciendo el que es de mi agrado, igual es malo. Y si lo bueno lo está haciendo el que no es de mi agrado, es bueno. Pero hay gente que está tan ciega
que están, sí, por el que su corazón se inclinó, por el que tienen afecto, sí, apoyándolo todo, apoyan los crímenes, apoyan el terrorismo. ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia estemos cometiendo este error? ¿Cómo nos vamos a estar equivocando de esa manera? Quien puede cambiar esta nación se llama Jesucristo. Es quien la puede cambiar. Así que si algo debemos conocer nosotros es las Escrituras. Antes de acostarte y al despertarte, lo primero que tú tienes que hacer es buscar la palabra de Dios. El Señor se lo dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Cuando no es de día, es de noche. Cuando no es de noche, es de día. Es en todo momento, es a toda hora, es en todo tiempo que usted tiene que meditar la palabra de Dios. Y la Biblia habla de lo que estaría aconteciendo en estos tiempos. Usted tiene que mirar que el mundo espiritual es real. Y los demonios buscan los lugares de gobierno. Así que donde no se adora a Dios, sino que se invita al diablo, lo que se va a hacer es daño. Nosotros tenemos que orar para que los lugares de gobierno en esta nación tengan lugar para la palabra de Dios. No para los chamanes, no para los babalaos. Sí, no para los santeros. La palabra de Dios. Que haya temor de Dios, aunque no sea de mi agrado, pero si es una persona temerosa a Dios, yo soy feliz. Te lo tengo que decir. Yo no puedo ir en contra de lo que dice la Biblia. Por encima de mis deseos, de mi familia, está la palabra de Dios. Puedo amar mucho a mi familia y los puede beneficiar cualquier política que se promueva en esta nación, pero si va en contra de lo que dice la Biblia, por encima está la palabra de Dios. Sí, mi familia queda después, porque un día Dios me pedirá cuenta. Y la vida en esta tierra es temporal, pero en el cielo es eterna, así como también lo es en el infierno. ¿Por qué muchos creen que el poder de Dios no puede hacer? Sí, porque ignoran las Escrituras. No conocen la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios y tú lees que el Señor salvó al rico y salvó al pobre, al mendigo, cuando tú lees que el Señor restauró al que un día lo negó y se volvió atrás, cuando tú lees que el Señor sana, resucita, libera, entonces tu fe se inspira y puede creer. Pero tú no estás leyendo la palabra de Dios. Tú estás pegado al Netflix. Sí, estás en Disney Plus. Estás en Amazon. Sí, estás en las redes sociales viendo a Shakira, a Karol G, no sé cuántas más. Estás pegado a las noticias. ¿Qué fue lo que dijeron ahora? ¿Qué fue lo que dijeron después? Y la palabra de Dios no le prestas atención. Entonces cuando viene el dardo del enemigo a enfermarte, inmediatamente piensas en que la salud está mala, porque has estado viendo todo el tiempo la televisión. Pero si estuvieras estudiando la palabra, estuvieras enseguida creyendo: el Señor es mi sanador, así que esta enfermedad no me podrá hacer mal. Cuando tú ignoras las Escrituras, entonces tampoco verás el poder de Dios obrar a tu favor. Usted tiene que creer. Usted no ha podido tener familia y usted dice: yo veo en las Escrituras que Dios le dio descendencia a un hombre de 99 años y a una mujer de 90. 100 años tenía Abraham, 90 tenía Sara. La costumbre de ella había cesado. Era estéril, pero yo estoy leyendo la Biblia. Sí, yo no estoy pegado a las noticias.
¿Cómo vas a ver milagros en tu vida si no estás alimentando tu fe? Usted tiene que creer, sí, que así como Dios restauró a Pedro, te puede restaurar a ti, o puede restaurar a aquel que se apartó de él. Así como el Señor liberó al que tenía 6,000 demonios, el Señor puede liberar al que está en la droga, en el alcohol, sí, al que está en el sicariato, al que está en el homosexualismo, a la que está, sí, en el lesbianismo. El Señor le puede liberar. Eso tú lo puedes creer cuando tú conoces las Escrituras. Entonces tú no vas a ignorar el poder de Dios. Tú ves el problema, pero tú más que el problema, tú estás viendo la oportunidad para que el poder de Dios en ese problema sea derramado y el nombre del Señor sea glorificado. Así que si algo tenemos que hacer como iglesia es conocer la palabra de Dios. Y entonces muchos problemas que tú creías que no tenían solución serán solucionados. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, versos 20 al 22 dice: y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudare. Estamos acá. Observa que ahí el Señor lo está diciendo: y no dudare. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. No son inventos míos. Por eso aquí hemos visto testimonios como los que usted ha estado escuchando. Y hemos visto testimonios en las redes. Para los que están conectados allí. Estamos en vivo para que lo sepan, oye. Gloria a Dios. Que no solamente nos están viendo aquí, sino que nos están viendo en otras naciones y en otros continentes. Para que usted sepa. Así que los que me van a amar desde esta noche van a multiplicarse. Mira lo que dice acá. ¿Sabes cómo dice en la traducción lenguaje actual? Dice: si no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿Qué era lo que había sucedido? El Señor se había acercado a una higuera buscando fruto en ella y no lo había hallado. Y entonces dice la Escritura que la maldijo. Presta la atención a la palabra. La maldijo. Y sabes, la Escritura registra que la higuera, desde la raíz, sí, en su totalidad, se secó. Para los discípulos esto fue algo sorprendente. Ellos se maravillaron. Y el Señor les dijo: ¿sabe por qué es que muchas veces ustedes no ven esto? ¿Sabe por qué muchas veces es que cuando ustedes piden no reciben? ¿Saben por qué es que muchas veces cuando ustedes están esperando que yo haga algo, yo no lo puedo hacer? Porque sencillamente ustedes están dudando. Usted no puede dudar del poder de Dios. Duda de tu fe, pero nunca dudes de Dios. Sí, eso fue lo que le pasó a aquel hombre cuando trajo a su hijo a los discípulos del Señor y no lo pudieron liberar. Y el Señor le dijo que creyera. Y él le dijo: ¿puedes creer? Y le dijo que sí, pero después el hombre reconoció que no tenía fe para creer. Y le dijo al Señor: ayuda a mi incredulidad. Entonces el Señor produjo la fe en él. Y entonces vino la sanidad, la liberación que estaba necesitando el muchacho. La duda no te dejará recibir lo que tú estás necesitando. Yo esta noche me puedo desgastar. Sí, me puedo ir de aquí afónico. Puedo orar por todos los que están en este lugar. Y si no hay fe, nada va a pasar. Créelo que nada va a suceder. Pero como haya fe, de aquí todos se van con su milagro. Se van con su bendición. Dice: viendo esto los discípulos decían maravillados:
¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿cómo es que Dios te puede responder enseguida? Dios te puede dar en esta misma noche, en este mismo lugar. Él puede hacer lo que tú estás necesitando. Pero para eso hay una sola condición. Tienes que creer, no tienes que dudar. Es que tú creas. Es que si tú vas a pasar al frente, lo hagas creyendo, no para ver. Sí, no como para ver si es verdad. Mejor quédate allá. Sí, porque eso es lo que dice la Escritura allá en el libro de Romanos. Lo veíamos el domingo acá. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, hay cosas que el Señor te dice: si no tienes la confianza, la seguridad, si estás dudando, mejor no lo hagas. Si vas a pasar dudando, mejor quédate allá donde tú estás. Sí. Dios sabía que no iba a pasar nada. Yo pasé como para que no me estuvieran mirando. Sí. No, aquí no te estamos mirando para provocar que vengas al frente. Si no tienes fe, te respetamos. Así que los discípulos estaban, ¿qué? Sorprendidos. Entonces Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares. ¿Qué es no dudar? La duda es algo, escúchame bien, que viene cuando la persona había tomado la iniciativa, había dado pasos. De un momento a otro hubo algo que lo hizo cambiar. Tú viniste a este lugar, yo a eso le llamo fe. Pero no te quedes a mitad de camino. El Señor quiere que te mantengas con la misma fe con que llegaste. Ya, tú llegaste a este lugar, comenzaste a alabar, comenzaste a adorar, comenzaste a escuchar la palabra de Dios. Cuando llega el tiempo del diezmo y de la ofrenda, dice: hey, aquí sí no voy a hacer lo que me están diciendo que haga. ¿Qué fue lo que hiciste? Dudaste. Sí, porque tengo que hablarte como son las cosas. Ahí entró la duda. Y Dios, que quería hacer un milagro en tus finanzas, ¿cómo lo va a hacer? Si tú allí dudaste. Estamos acá. Ya llegaste, adoraste, escuchaste la palabra, sabes que Dios te habló, pero llegó el momento en que el diablo te susurró. Te acordaste de tu tía, te acordaste de tu abuela, te acordaste del vecino que te dice: ese es un negocio. Tú puedes ir, pero mira, no te vayas a poner a dar plata. Ya, entonces están dudando de lo que el Señor ha dicho. ¿Cuándo vas a ver la respuesta que Dios te? Sí. Entonces el Señor está diciendo que no debemos dudar. Dice: no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate, a la enfermedad en esta noche le vamos a decir: quítate. Al problema en esta noche le vamos a decir: quítate. ¿Cuántos le vamos a decir: quítate? La maldición en esta noche va a desaparecer. La brujería, la hechicería en esta noche será removida, será arrancada, será desarraigada. Le vamos a desautorizar, creyendo que el Señor lo hará, porque nada es imposible para el Señor. Y sí, y finaliza diciendo: y échate en el mar y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. Nota que la Biblia no dice solamente: y todo lo que pidieres en oración. No. Si lo dijera tan solamente así, yo estoy seguro que aquí todos los que están en este lugar no estuvieran, porque sería la forma más fácil. Ok, le hablé a Dios y ahí inmediatamente lo tuve. No, es que no es solamente pedir en oración. Es que cuando tú pidas en oración hay una condición, dice creyendo. Entonces mi pregunta es: ¿cómo es que tú has estado orando? Porque yo no me puedo meter con lo que a muchos ofenderían esta noche. Oye, el pastor me dice que yo no oro. Ok, vamos a aceptar que tú sí oras, pero ¿será que estás orando creyendo? Sí, porque ese es el punto. Esos no son inventos del pastor, esos no son inventos míos. Eso es lo que dice la palabra. Que todo lo que pidieres, escucha, dice que todo, no exceptúa. Todo lo que pidieres en oración creyendo. Entonces la pregunta es si en esta noche tú vas a creer. Porque si tú quieres tener una vida espiritual viva, apasionada, llena del fuego, llena de la unción, si tú te quieres enamorar del Señor, sí, tú tienes que pedir eso creyendo. Si tú quieres tener una familia unida, en amor, sí, en paz, ay, en paz.
Dios te la puede dar. Pero tienes que pedirla creyendo. ¿Quieres una familia bendecida en todas las áreas? Sí, porque hay que hablarlo. El martes en palabra y oración y en evangelismo en casa, el Señor nos estuvo dando una palabra titulada Pide con fe. Y veía que muchos se les estaba dificultando pedirle cosas materiales al Señor porque la religión les había enseñado que pedirle a Dios era pecado, y algunos casi que lo habían satanizado. Cuando la Biblia está llena, sí, de versículos donde el Señor enseña que debemos pedir. Ahora hay que priorizar. Lo primero es lo espiritual. Y entonces después pidamos todo lo demás, porque eso fue lo que el Señor enseñó en la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo. Él comenzó alabando, adorando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Pero cuando llegó al punto donde se tenía que pedir, Él introdujo el pedir en la oración. El Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ay, ¿a quién se lo vamos a pedir? Al diablo. Pídeselo al diablo entonces. Yo no se lo puedo pedir al diablo porque el diablo no es mi papá es el Señor. Así que si yo necesito algo, es a Él a quien se lo voy a pedir. Así que, iglesia, dice acá: y todo lo que pidieres en oración. El problema es que muchos se quedan ahí. Sí, dicen voy a orar y le piden a Dios, pero resulta que lo que le pidieron no lo creyeron. Y la clave está en creer lo que tú pides. En otras palabras, si tú no vas a creer que lo que le estás pidiendo a Dios Él te lo va a dar, mejor no lo pidas. Ponte a alabar, ponte a adorar. Sí, ponte a leer la Biblia. Busca hasta que tu fe, sí, se inspire, crezca, para estar convencido que pedir no es malo y que lo que tú le pidas a Dios Él te lo quiere dar. Iglesia, no podemos continuar como hemos venido. Finalizo con esto. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Pida con fe, pida creyéndole a Dios. Yo en esta noche voy a orar porque fue la instrucción que recibí de Dios. El Señor me habló claramente. El Señor me dijo: no dudes del poder de Dios. Y me lo dijo para que te lo dijera a ti. Así que si tú no dudas del poder de Dios, esta misma noche tendrás lo que tú viniste a buscar. Dale el aplauso al Señor.